la matrícula universitaria pasó de 121.000 alumnos a 600.000. También el gobierno instrumentó el Plan Nacional de Alfabetización. En el año 1986, el plan austral se empezó a deteriorar por aumento de precios. El programa antiinflación no logra contener la suba de precios y deprime aún más los salarios. La CGT realiza 4 paros generales contra la política económica del gobierno. El presidente respondió con la defensa del plan austral, que se lanzó a mediados del año anterior. La justificación del pago de la deuda externa, que asciende a 50 millones de dólares. Y el anuncio de privatización de empresas del Estado. En marzo se realizó otra medida de fuerza, de alcance nacional, con una movilización masiva en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La nueva moneda empezó a perder terreno frente al dólar a partir de abril, como consecuencia de varias mini devaluaciones decididas por la conducción económica, encabezada por Juan Vital. El presidente Raúl Alfonsín lanzó una reforma constitucional que en el plano político busca establecer un régimen menos presidencialista, con mayor poder del Congreso. Sin embargo, lo que generó mayor repercusión fue la propuesta de trasladar la capital de la República a la ciudad rionegrina Viedma, con el objetivo de descentralizar el poder político y económico del país y al mismo tiempo fomentar el crecimiento de la población en la Patagonia. Más allá de las buenas intenciones del proyecto, los altos costos que esto acarrearía, la falta de apoyo de las fuerzas políticas y la crisis económica que estaba atravesando el país en ese tiempo hizo que no se concretara. En diciembre, ante las presiones de las Fuerzas Armadas, Alfonsín envió un proyecto de ley conocido como Punto Final, que fijaba un plazo de 30 días para realizar denuncias por violación de derechos humanos. Durante la dictadura militar. Vencido este tiempo, caducaba el derecho a reclamar la justicia y los organismos de derechos humanos se opusieron a esto. En abril se desata un levantamiento en la Escuela de Infantería del Campo de Mayo. El pueblo manifestó con claridad su condena al levantamiento militar y salió a las calles para defender al gobierno constitucional. En junio se sancionó la ley 23.315 de matrimonio civil y familia, que introdujo la posibilidad del divorcio. De obediencia debida que absolvió a los militares de rango intermedio y menor, dando lugar al desprocesamiento de oficiales y suboficiales involucrados en la represión, porque se consideró que obraban bajo subordinación de la autoridad superior. En 1988, en enero, estalló una nueva crisis militar cuando Aldo Rico, figura de la rebelión de Semana Santa, abandonó su arresto domiciliario en incumplimiento de la orden del juez militar que dispuso su prisión preventiva y se acuarteló en el regimiento 4 de Infantería de Montecaseros, donde logró congregar unos 60 oficiales y 200 suboficiales. Se sanciona la ley de defensa
con fuertes penas por la alteración del orden constitucional. La inflación, y en agosto el ministro de Economía, Juan Vital, lanza el Plan Primavera con el propósito de frenar la recesión económica. Impulsaba la apertura de la economía y la privatización de empresas estatales. Además, paralizó las negociaciones con los sindicatos y congeló los salarios de los empleados estatales. Pero tuvo una fuerte oposición por parte del sector rural y poco apoyo del sector industrial. En pocas semanas el plan fracasó. En el sector educativo, el año lectivo comenzó con una huelga que se extendió por 42 jornadas, debido a que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina venía planteando una serie de demandas desde mediados de 1987, entre las que figuraban la unificación del sueldo básico del maestro de grado de jornada simple en 770 australes, el Estado Federal del Trabajador de la Educación y la Ley Federal de Educación. La CGT convoca otra huelga general, sin movilización, contra la represión policial. En diciembre se produce otro alzamiento militar. Presidencia de Carlos Menem. El 9 de julio de 1998 se impuso a Cafiero con el 53,5% de los votos en las elecciones primarias para el año siguiente. Llegada a la presidencia y aplicación de un programa neoliberal. El 14 de mayo de 1989, como candidato del Frente Justicialista Popular, Menem se impuso a Eduardo César Angelós con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, Menem heredó un país con una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al 5.000% y una deuda exterior totalizada en los 63 millones de dólares. Los primeros años del gobierno de Menem fueron singularmente angustiosos. Por lo que se refiere a la campaña de privatización, fue de tal magnitud que al final de la presidencia de Menem virtualmente no quedaba ninguna empresa en manos del Estado. Por otra parte, acometió una serie de medidas dirigidas a resolver cuestiones militares. Sus principales acciones en este terreno fueron los polémicos indultos del 5 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990. En 1991, la tensión social comenzó a aminorarse. Luego de fijar la cotización del austral, el año se cerró en un crecimiento positivo del PIB del 4,5% y una inflación de solo el 173%, beneficiada actividad económica por la caída de los tipos de intereses a unos valores racionales. La tendencia al crecimiento se sostuvo en los años siguientes, salvo en 1995. Yo voy a hablar sobre la presidencia de Menem de 1993 a 1997. Para 1993, la estabilidad monetaria genera un amplio consenso social alrededor de Menem, a pesar de las denuncias de corrupción a su gobierno. Menem amplía miembros de la Corte Suprema de 5 a 9, logrando que la mayoría de los magistradores respondan a él, el cual el motivo era sellar un pacto para reformar la Constitución e incluir una cápsula que permita la reelección del presidente. Fruto de este acuerdo, bautizado como Pacto de Olivos, a mediados de 1994, la Asamblea Nacional constituye, llevando a cabo la reforma de la Carta Magna, estableciendo la posibilidad de una única reelección presidencial, acortando así el mandato a 4 años. De esta manera, en las elecciones del 14 de mayo de 1995, Carlos Menem vuelve a ser presidente,
Durante su segundo mandato, Menem profundiza la reforma estatal, esta última que afecta a las obras sociales y sindicales. Dificulta la relación del presidente con sus viejos aliados de la CGT. Surge una nueva central sindical que enfrenta a la CGT y se opone con rudeza a las políticas del gobierno. La Central de los Trabajadores Argentinos. También, dentro de la CGT, aparece una tendencia crítica, distanciada de las autoridades sindicales, el movimiento de los trabajadores argentinos. La segunda presidencia de Menem, 1997, 1998 y 1999. En agosto de 1997 se constituyó un acuerdo electoral, la Alianza para el Trabajo, la Educación y la Justicia, entre la Unión Cívica Radical en frente de un país solidario. En representación de esto firmaron Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno y Fernando de la Rúa. Y por otra parte estuvo Carlos Álvarez, Graciela Fernández y Meitede. La alianza por fin tuvo la victoria electoral en las elecciones legislativas en octubre de 1997, confirmando una declinación del prestigio política en gobierno. En 1998 el presidente Menem manifestó su interés para postularse en un nuevo periodo, inaugurando un debate que propagó muchos meses. Menem presentó su candidatura el 13 de septiembre de 1998, cuyo resultado fue adverso. Su resultado más notable fue el separamiento que tuvo con Eduardo Duhalde. La fórmula del Partido Justicialista de las elecciones del 24 de octubre de 1999 estaba integrado por Eduardo Duhalde, por Ramón, por Palito Ortega, por un cantante, un actor y un director de cine. La alianza, por su parte, eligió la fórmula presidencial de las elecciones internas abiertas, donde los postulantes eran Fernández, Maigede y el radical de la Rúa, donde que él ganó con el 66% de votos. Un balance de la década menista. Menem tuvo un impacto diferente sobre los distintos sectores de nuestra población, en tanto terminó perjudicando a la mayoría de los argentinos, por ejemplo, los obreros, los empleados, los profesionales independientes, comercio y también los propietarios rurales. La característica más importante fueron la concentración de la propiedad y capital del ingreso nacional. También el crecimiento del capital extranjero en la economía, destrucción de la gran parte del aparato productivo nacional, distribución cada vez más regresiva del ingreso, empobrecimiento de la mayoría de la población, crecimiento de desocupación de vida y trabajo, surgimiento y explotación de nuevas formas de protesta social. Bueno, para concluir, con respecto a todas estas presidencias expuestas, podemos decir que el pueblo argentino sufrió hambre, pobreza, la muerte de sus familias y robos, por culpa de gobernantes que no supieron poner en orden o implementar medidas correctas para poder sacar a la Argentina adelante.